buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. El foco rojo. Durante mis años como estudiante de medicina forense, me asignaron a hacer mis prácticas en el turno nocturno de una morgue. Al llegar, el director del hospital me recibió con una advertencia peculiar: siempre lleva una cruz contigo, te irá mejor si eres creyente. Aunque soy escéptico, no le di importancia a su consejo. En mi primera semana, mi compañero me comentó algo inquietante. Arriba de la puerta hay un foco rojo. Si lo ves encendido, significa que un cuerpo se ha movido o levantado. Tienes que revisar. Aunque sus palabras parecían alarmantes, no me preocupé. Sabía que después de la muerte, los cuerpos pueden experimentar movimientos reflejos involuntarios o liberar gases, lo cual es completamente normal. Pero él añadió con una mirada seria: aguas, no te vaya a tocar ver algo más. Todo iba bien hasta que, una noche, mientras guardaba un cuerpo, noté que el foco rojo se encendió. Al girarme, vi un cadáver cubierto con una sábana que estaba sentado, moviendo la mandíbula de manera brusca. Me alejé, asustado por la duración del movimiento, pero cuando intenté acostarlo de nuevo, el cuerpo habló: Marta. Marta. En ese momento, mi compañero entró y, sin dudar, comenzó a rezar un Padre Nuestro. Aturdido, le grité: está vivo. Está vivo. Pero mi compañero, con una calma perturbadora, me miró y respondió: no, hermano. A este le hice la autopsia esta tarde. No está vivo. Sentí como la sangre se helaba en mis venas. ¿Cómo podía ser posible? Al ver mi expresión de horror, mi compañero trató de calmarme. Hay algo que debes saber. Esta morgue tiene una historia de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me ha tocado ver cómo uno se levantó de la plancha, y dio 2 pasos antes de caer al suelo. ¿Ya lo viste tú? Aún en estado de shock, le pregunté por qué ocurría esto. Dicen que al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella maldecía a los enfermos. Se colaba en el hospital y se paraba frente a la cama de un paciente, diciéndole que moriría. Y siempre, el paciente fallecía esa misma noche. Tras recibir quejas, el hospital la envió a un asilo, pero antes de irse, maldijo este lugar, prometiendo que los muertos aquí nunca descansarían en paz. Desde entonces, esta morgue es conocida por sus fenómenos extraños. A pesar del miedo, seguí con mis prácticas, pero un incidente final me convenció de que aquel lugar estaba maldito. Una noche, me asignaron trabajar con el cuerpo de una niña de 7 años que había fallecido la noche anterior. Mientras hacía la incisión en el tórax, sentí como una mano fría y rígida sujetaba la mía. Era la mano de la niña. En un susurro escalofriante, dijo: ¿Mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? El terror me invadió y caí al suelo, incapaz de controlar el pánico. Me arrastré fuera de la sala y, desde ese día, decidí no volver nunca más a esa morgue. La casa de la abuela. Cuando nuestra abuela falleció, su única heredera fue mi madre, por lo que recibimos la única posesión que dejó: una vieja casa en el Alto del Camello, un lugar solitario donde terminaba el barrio. Aunque era antigua y algo desgastada, la casa era habitable, y como no teníamos hogar propio, nos trasladamos a vivir ahí mi hermano mayor, de 22 años, mi padre, mi madre, y yo, que tenía 12. Mi padre mencionó que con el tiempo haríamos algunas reformas, pero manteniendo la esencia de la casa, ya que tenía una estructura hermosa de otra época. 15 días después de habitar la casa, empezaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Por las noches, escuchábamos pasos acompañados de una respiración pesada, como la de alguien enfermo o extenuado. Mi padre, escéptico de los fenómenos paranormales, se levantaba de la cama cada vez que escuchaba el ruido, buscando al causante, pero nunca encontraba a nadie. Al principio, los sonidos solo se percibían en la sala, pero con el tiempo comenzaron a recorrer toda la casa, desde el zaguán hasta las habitaciones. 3 semanas después, además de los pasos, empezamos a escuchar lamentos, como si otra persona distinta estuviera sufriendo. Estos ruidos nos estaban volviendo locos. Mi hermano, a pesar de ser mayor, no lograba dormir, convencido de que algo diabólico estaba tras nosotros. Cada noche, los ruidos aumentaban: pasos, risas, llantos, gritos, y lamentos de lo que parecían ser múltiples personas. Era un suplicio constante. Mi madre no pudo soportarlo más, y consultó a una amiga que decían ser bruja y medium. Cuando visitó nuestra casa, confirmó que ahí había fuerzas del más allá que no podían abandonar este mundo, pero aseguró que la energía no era maligna, sino de sufrimiento. Nos aconsejó investigar la historia de la casa para saber cómo proceder. Al día siguiente,
Mi padre y mi hermano fueron a la biblioteca municipal, pero encontraron poca información. La bibliotecaria les recomendó visitar a un anciano que, además de ser un escritor histórico, era el hombre más viejo del pueblo. Al llegar, nos saludó como si nos conociera de toda la vida y nos invitó a entrar. Sin siquiera preguntarle, supo que éramos los nuevos dueños de la casa en el Alto del Camello, y nos dijo que ya sabía que íbamos. Nos contó que, muchos años atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, esa casa fue un refugio para personas que huían de los alemanes. El lugar estaba abandonado, y se decía que el diablo habitaba ahí, por lo que nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera los alemanes. Un día, el hombre que llevaba suministros a los refugiados murió, dejando a casi 12 personas atrapadas en la casa, algunas enfermas y otras heridas. Murieron esperando la ayuda que nunca llegó, y sus cuerpos jamás salieron, pues temían ser capturados y ejecutados. Al terminar la guerra, la casa fue restaurada y vendida, pero las almas de esos pobres desgraciados seguían atrapadas, esperando la ayuda que nunca llegó. Mi padre preguntó cómo podíamos ayudar a esas almas a descansar en paz. El anciano sugirió realizar una sesión de espiritismo, en la que se invocaran a los espíritus para explicarles lo sucedido y permitirles cruzar al otro lado. Mi madre consultó a su amiga la medium, quien aceptó realizar la sesión, ya que, al tratarse de almas sufrientes y no de espíritus malignos, no había peligro. El viernes por la noche, nos reunimos todos en la sala. La medium trajo un gran velón con la imagen de la Virgen, y nos explicó que esa luz guiaría a las almas hacia el otro mundo. Pasadas las 8 de la noche, nos sentamos alrededor de una mesa, nos tomamos de las manos y la medium comenzó a rezar en susurros. De repente, entró en trance y comenzó a hablar en un idioma que yo nunca había escuchado, pero que mi padre luego me dijo que era latín. Después de unos 45 minutos, la medium volvió en sí y nos aseguró que todo había terminado. Había 16 almas atrapadas en la casa, incluyendo a 3 niños, pero todas habían cruzado el umbral hacia el más allá. Desde aquella noche, no volvimos a escuchar nada extraño y vivimos felices en nuestra casa. Sin embargo, mi madre nunca pudo entender cómo su propia madre, mi abuela, pudo vivir ahí sola durante más de 10 años sin quejarse de los ruidos o los espíritus. La mujer que sale de la lumbre. Quiero compartir esta experiencia en nombre de mis amigos Mario y Renata, quienes también estuvieron presentes cuando nos sucedió. Todo comenzó cuando hablamos de irnos a acampar y hacer ciclismo de montaña en la Sierra Queretana. Nos pusimos en contacto con un señor muy amable que nos rentó una cabaña, y nos permitió meter la camioneta en su terreno. Al llegar, el señor nos recibió y solo nos advirtió que no debíamos encender una fogata fuera del área reservada, ya que sería peligroso y, además, un delito. Después de darnos esa advertencia, se despidió y se fue. Nos quedamos en la cabaña, planeando la salida para la mañana siguiente, cuando saldríamos a pedalear. Estábamos organizando nuestras cosas y acomodando todo. Cuando cayó la noche, juntamos unos palos e hicimos una fogata en el lugar que el señor nos había indicado. Mientras el sartén se calentaba para la cena, abrimos unas cervezas y nos pusimos a platicar sobre el trabajo, la familia y los 2 años que habían pasado desde que nos habíamos reunido todos juntos. Cenamos, seguimos escuchando música y charlando, hasta que de repente escuchamos un bufido muy fuerte, como si un animal enorme estuviera cerca. Alarmados, agarramos las linternas y me levanté junto con Mario, diciéndole a Renata que se fuera a la cabaña por si había algún peligro. Solo Mario y yo fuimos a investigar, pero no encontramos nada. Regresamos a la cabaña, aún con el miedo latente. Apagamos la fogata, vertiendo casi medio garrafón de agua para asegurarnos de que quedara completamente extinguida, y nos metimos adentro. Mientras pensábamos en lo que podría haber sido, nos tranquilizamos un poco, convenciéndonos de que tal vez se trataba de un coyote o un puma. Nos acostamos en el mismo cuarto y apagamos todas las luces, excepto un foco débil que alumbraba el exterior. Ya de madrugada, me desperté por el frío intenso y me levanté a buscar una cobija. Fue entonces cuando noté que algo afuera brillaba. Desperté a mis amigos, y cuando nos asomamos por la ventana, vimos que la fogata estaba encendida nuevamente, pero esta vez las llamas eran extrañas, de un color entre morado y amarillo. Le pregunté a mis amigos si habían escuchado o visto a alguien entrar al terreno, pero ambos me aseguraron que no. Me puse las botas para salir y apagar el fuego, preocupado por el riesgo de incendios, pero antes de que pudiera hacerlo, Renata señaló algo aterrador: «Miren, hay alguien allá afuera». Nos acercamos a la ventana y, con incredulidad, vimos a una mujer saliendo de la fogata. Era alta, delgada, vestida completamente de negro, y su vestido largo y su cabello oscuro ondeaban a su alrededor. Lo más inquietante era que no caminaba, sino que levitaba. De repente, soltó un grito espeluznante y emitió un bufido similar al que habíamos escuchado antes,
para luego ascender lentamente hacia el cielo, flotando. Cerramos la ventana de golpe, empujando las maletas contra la puerta, y nos acurrucamos, aterrorizados. Pensamos que lo peor había pasado, pero entonces, escuchamos pasos en las tejas del techo y aquel bufido resonó de nuevo, más cercano y ominoso. Lo único que pudimos hacer fue escondernos debajo de la cama, rezando y llorando, mientras esa mujer seguía bufando, gritando y arañando las paredes de la cabaña durante toda la madrugada. Finalmente, cuando amaneció, el ruido cesó. Recogimos nuestras cosas a toda prisa y nos fuimos, jurando no volver jamás a ese lugar. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.